Al arrebatarle la figura de yeso a mi suegra y dejarla caer contra el piso, no se rompió en pedazos secos y polvorientos como yo esperaba. Se partió a la mitad con un crujido húmedo, como si le hubiera roto un hueso a un animal. Adentro no había alambre ni papel periódico haciendo bulto. El hueco estaba relleno de una masa de pelo apelmazado, uñas amarillentas y pequeños huesos con restos de cartílago, todo pegado con una sangre tan negra y espesa que empezó a manchar la loseta al instante. Y entonces, de entre toda esa podredumbre, un olor asfixiante a formol y carne muerta inundó la sala mientras nos dábamos cuenta de que le habíamos estado rezando a un altar de nigromancia. Muy buenas noches, comunidad. Los mercados tradicionales y tianguis de nuestro país son lugares fascinantes, llenos de color, tradición y fe. Pero si caminas por los pasillos correctos, esos callejones oscuros donde la luz del sol no entra y el olor a incienso barato se mezcla con el de la tierra húmeda, encontrarás los puestos de esoterismo y antigüedades. Y ahí, escondido entre veladoras y amuletos, hay cosas que jamás deberían cruzar la puerta de tu casa. Hoy les traemos historias de fe podrida, de objetos que la gente compra buscando protección, pero que terminan siendo el caballo de Troya para que los peores demonios se instalen en sus salas. Historias de santitos huecos, de curanderas en pasillos clandestinos y de rituales asquerosos para mantener el éxito en los negocios. Al final, ¿qué es real o no? Es una opinión que solo es de ustedes. Iniciamos con los relatos de hoy. Ya no hay marcha atrás. Ya estás entrando en los siguientes relatos de esta noche. Un saludo a la comunidad si este relato llega a publicarse. Me llamo Arturo y soy de la Ciudad de México. Lo que les voy a contar pasó en mi propia casa hace unos 5 años y es la razón por la cual no permito que entre absolutamente ningún objeto religioso o amuleto que haya sido comprado en mercados de pulgas o de antigüedades. En ese tiempo, mi familia estaba pasando por una racha terrible. Yo me había quedado sin trabajo. Mi esposa enfermó gravemente de los riñones y el dinero no nos rendía para nada. Mi suegra, que siempre ha sido muy dada a las creencias esotéricas, fue un domingo al mercado de la Lagunilla a buscar algo fuerte para abrirnos los caminos. Regresó por la tarde cargando una figura de yeso de San Judas Tadeo de casi 1 metro de alto. Dijo que se la había comprado a un vendedor que tenía un puesto muy oscuro al fondo del mercado. Un señor que le aseguró que ese santo estaba trabajado y curado para traer abundancia de inmediato, pero que tenía una condición. La figura tenía que estar en el centro de la sala y nadie más que ella podía tocarla. A mí no me gustó. La figura era pesadísima, la pintura estaba descascarada y los ojos del santo no parecían de pintura. Tenían un brillo vidrioso, como si fueran de canica, que te seguía con la mirada. Lo pusimos en una mesita de la sala. Y esa misma noche empezó la pesadilla. Nuestra perra, una cruza de labrador muy dócil, se paró frente a la figura a las 2 de la mañana y empezó a ladrarle con una furia que nunca le habíamos visto. Se le erizó el lomo y terminó orinándose del terror ahí mismo en la sala, antes de salir corriendo a esconderse debajo de nuestra cama. No volvió a salir de ahí en 3 días, hasta que amaneció muerta. El veterinario nos dijo que le había dado un paro cardíaco por estrés extremo. Al 4.º día, la casa empezó a apestar. Era un olor metálico, a cobre viejo revuelto con carne podrida. Limpiamos las cañerías, movimos los muebles, pero el olor no se iba. Se concentraba en la sala. Una tarde que me quedé solo, me acerqué a la figura del santo. Al estar a unos centímetros, el olor a podredumbre me golpeó directo en la cara. Y al observar detalladamente las manos de yeso que sostenían el bastón dorado, me di cuenta de una aberración. La figura estaba sudando. De las palmas de las manos y de las cuencas de los ojos escurrían unas gotas de un líquido oscuro, pegajoso, como melaza mezclada con óxido. Toqué el líquido con la yema del dedo y lo olí. Era sangre vieja. Cuando mi suegra llegó esa noche, le exigí que sacara esa porquería de mi casa. Ella se puso como loca. Me empezó a gritar que yo quería mantener a la familia en la miseria, que el santo estaba llorando por mis malas energías. Intentó abrazar la figura para protegerla, pero yo estaba cegado por el coraje. La agarré de los hombros, la hice a un lado y empujé la mesita con todas mis fuerzas. La figura cayó de cara contra la loseta de la sala. No se rompió como el yeso normal. Hizo un ruido húmedo, pesado. La cabeza y el pecho se partieron, revelando que la estatua no era maciza.
Estaba completamente hueca, pero el interior estaba relleno de lo peor que he visto en mi vida. Había tierra negra apelmazada con grasa amarillenta. Salieron rodando unos huesos pequeños, como falanges de manos que no quise confirmar si eran de animal o de humano. Había mechones de cabello amarrados con hilos negros y rojos, y todo el relleno estaba empapado en esa sangre coagulada y pestilente, que era lo que sudaba hacia afuera por la humedad. Mi suegra se desmayó de la impresión al ver eso. Yo agarré una pala, eché los pedazos y toda la podredumbre en bolsas negras de basura doble, le eché medio galón de cloro y alcohol, y lo quemé en un lote baldío a unas cuadras de mi casa. El humo que salía de esa fogata era negrísimo y apestaba a azufre y amoníaco. Días después, consultamos a un santero recomendado por un amigo. Nos explicó que esos vendedores de los mercados a veces practican ramas muy oscuras de la brujería, como el palo mayombe, y utilizan figuras católicas huecas para esconder gangas o pactos de muertos. Te los venden prometiendo suerte, pero en realidad estás metiendo un parásito del bajo astral a tu casa, un muerto hambriento que empieza a alimentarse de la salud de tus mascotas y luego de tu familia. Desde entonces, limpiamos la casa y las cosas mejoraron poco a poco. Pero les juro que, a veces, en las madrugadas, cuando paso por la sala a oscuras, todavía percibo ese olor sutil a cobre y carne echada a perder flotando justo en el rincón donde estaba la estatua. A mí me deja una sensación verdaderamente asquerosa y de muchísima paranoia. ¿Cuántas veces no hemos entrado a la casa de algún conocido, a una fonda o a un taller, y hemos visto altares llenos de figuras viejas que compraron en la calle o que alguien les regaló? Esta historia nos demuestra que la fe ciega es la herramienta perfecta para la brujería más destructiva. Es aterrador pensar que detrás de la cara serena de un santo de yeso pueda latir el corazón negro de un trabajo de cementerio, esperando pacientemente a devorar a quienes se arrodillan frente a él. Continuamos con nuestro siguiente relato de la noche. Hola a todos en la comunidad. Mi nombre es Sandra, y lo que les voy a relatar ocurrió hace unos 3 años en uno de los mercados de esoterismo más famosos y temidos de la Ciudad de México. En ese entonces yo estaba atravesando la peor etapa de mi vida. Me habían despedido de mi trabajo por un fraude del que me culparon injustamente. Mi pareja me había dejado de la noche a la mañana y, físicamente, me sentía agotada, como si cargara un bloque de cemento en la espalda. Una compañera me sugirió que me estaban trabajando la ruina y me recomendó ir al mercado a buscar a una señora en uno de los pasillos clandestinos, de esos que no están a la vista del turista. Llegué un martes a mediodía. Me adentré por pasillos cada vez más estrechos y oscuros, donde el olor a loción de 7 machos, tabaco fuerte y sangre de gallina te revolvía el estómago. Encontré el local. Era un rincón tapado con cortinas de terciopelo negro. Adentro estaba la curandera. Era una mujer de unos 60 años, pero se veía destruida. Estaba en los huesos, tenía la piel amarillenta, unas ojeras negrísimas y tosía una flema seca que sonaba a enfermedad terminal. Sentí lástima por ella. Me senté frente a su mesita. Tiró las cartas del tarot, las miró por un segundo y soltó una carcajada ronca. No te están trabajando, mija. Traes la energía abierta. Eres una esponja. Pero no te preocupes, yo te voy a cerrar el cuerpo ahorita mismo. Me pidió que le diera mis manos por encima de la mesa. En cuanto sus dedos tocaron los míos, sentí un frío antinatural, como si estuviera agarrando barras de hielo. Su agarre fue de hierro, no pude soltarme por más que quise. De repente, la mujer empezó a temblar. Su cabeza se hizo hacia atrás y, cuando volvió a bajar el rostro, sus ojos estaban completamente en blanco. No se le veía ni un rastro de pupila. Comenzó a rezar en voz alta, pero no era español. Eran sílabas arrastradas, guturales, que sonaban como tierra cayendo sobre un ataúd. El local se puso helado y las flamas de las veladoras negras que tenía en su altar empezaron a brincar desesperadas. El terror me hizo querer gritar, pero la voz no me salía. Entonces, la curandera me jaló violentamente hacia ella por encima de la mesa, acercó su rostro al mío y me exhaló un aliento denso, pesadísimo, directamente en la nariz y la boca. Se me adornía de emporias. El olor era a formol y carne podrida. Sentí físicamente cómo una masa de aire frío bajaba por mi garganta y se instalaba en mi estómago, causándome una náusea instantánea. Se me diará serian boishet. La mujer soltó mis manos y se recargó en su silla, respirando profundamente. Y les juro por mi vida
que la persona que vi frente a mí ya no era la misma anciana enferma. Su piel había recuperado el color, ya no tosía, y sus ojos, ahora normales, tenían un brillo de vitalidad espantoso. Me miró con una sonrisa torcida, burlona, y me dijo: «Ya quedó, mija. El mal ya se cambió de casa. Son 500 pesos». Salí de ahí corriendo, mareada, sintiendo que iba a vomitar en cualquier pasillo. Pero el verdadero infierno comenzó esa misma noche en mi departamento. A las 3 de la mañana me despertó el sonido de alguien caminando con pasos muy pesados en mi sala. Al abrir los ojos, el cuarto apestaba a ese mismo formol que la bruja me había soplado en la cara. Me levanté temblando y encendí la luz del baño para mojarme la cara. Al levantar la vista hacia el espejo, vi que detrás de mí, en el reflejo, estaba parado un hombre altísimo, de casi 2 metros. Estaba desnudo, pero su piel era de un tono gris cenizo y estaba tan pegada a los huesos que se le marcaban las costillas. No tenía rostro, solo un abismo liso de piel muerta. Solté un grito, me giré de golpe y no había nadie, pero en mi mente escuché la misma voz rasposa de la curandera diciendo: «Tengo hambre». Tardé meses de buscar ayuda con verdaderos guías espirituales para librarme de esa entidad. Descubrí de la peor manera que, en el mundo del esoterismo de mercado, existe un trabajo oscurísimo llamado traslación. La curandera no me hizo una limpia. Ella estaba siendo consumida por un parásito demoníaco que ella misma invocó tiempo atrás y no supo controlar. Al ver que yo tenía la energía débil, me usó como un basurero espiritual. Se liberó de su condena pasándomela a mí a través del aliento. Hoy no dejo que nadie, absolutamente nadie, me toque las manos ni me lea la suerte. En los pasillos de esos mercados, muchas de las personas que prometen curarte la vida, en realidad solo están buscando un incauto a quien heredarle su propia muerte. Buenas noches. A mí me deja una reflexión verdaderamente asfixiante. A veces, en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad y desesperación, acudimos a lugares oscuros buscando un poco de esperanza, sin darnos cuenta de que estamos entrando a la boca del lobo. Esta historia expone una de las prácticas más macabras y egoístas del ocultismo: salvarse a uno mismo a costa de la vida de un inocente. Es un recordatorio brutal de que en el mundo de la magia negra nadie ayuda por caridad. Todo tiene un precio y, si no lo pagas con dinero, lo terminas pagando con tu propia sangre. Pero ahora cambiamos de tema y continuamos con nuestro último relato de esta noche. Hola a todos en la comunidad. Mi nombre es Tomás y durante un buen tiempo trabajé como ayudante general en uno de los mercados de abastos más grandes y antiguos del Estado de México. Empecé barriendo pasillos, pero luego me acomodaron en la zona de carnicerías, específicamente en el local de Don Aurelio. Beburamen esto apiuramen. Mientras los otros carniceros se quedaban con la mitad de su mercancía pudriéndose en los refrigeradores, en el local de nosotros había filas desde las 7 de la mañana. La gente compraba todo: maciza, costilla, hasta los recortes de grasa y las vísceras. Las señoras decían que la carne de Don Aurelio tenía un saborcito que volvía adictos a sus esposos e hijos, que no querían comer otra cosa. Don Aurelio era un hombre gordo, siempre sudando, que traía colgado en el pecho un collar de cuentas rojas y negras muy grueso. Él tenía una regla de oro que nadie podía romper. Él abría el local a las 3:30 de la mañana para preparar el mostrador, y nosotros, los chalanes, teníamos estrictamente prohibido llegar antes de las 5. Un jueves tuvimos venta nocturna y salimos tardísimo. Al llegar a mi casa me di cuenta de que había dejado mi cartera con la quincena entera dentro de mi mandil, colgado en el cuarto trasero del local. La desesperación me ganó, porque era el dinero de la renta. Agarré mi bicicleta y me regresé al mercado de madrugada. Llegué pasadas las 3:30. Entré por la puerta de descarga que siempre dejaban sin candado los veladores. Los pasillos de las carnes estaban a oscuras, haciendo eco de mis propios pasos, apestando a sangre fría y a serrín húmedo. Al acercarme a nuestro local, vi que la cortina de metal estaba a medio abrir y salía una luz amarillenta desde el cuarto trasero, el cuarto de lavado de las reses. Me acerqué en silencio pensando en pedirle permiso a Don Aurelio para sacar mi cartera, pero antes de asomarme, el olor me golpeó. No era el olor normal a carne cruda, era una peste insoportable a cloaca, a pantano estancado y a formol. Además se escuchaba un chapoteo, como si estuvieran lavando trapos pesados, acompañado de un rezo gutural. Don Aurelio estaba hablando en un idioma que parecía estar tragándose sus propias palabras.
un sonido ronco y asqueroso. Me asomé por la rendija de la puerta de plástico transparente. Don Aurelio estaba de espaldas, sin camisa, parado frente a la enorme pileta de acero donde lavábamos las vísceras. Pero la pileta no estaba llena de agua limpia. Estaba rebosando de un líquido completamente negro, espeso como chapopote. En la mesa de al lado tenía toda la carne que no se había vendido el día anterior, piezas que yo mismo había visto que ya estaban verdosas y echadas a perder. Don Aurelio agarraba los trozos de carne podrida y los sumergía en esa agua negra, y entonces el terror me congeló la sangre. El agua negra de la pileta se movió sola. Del fondo del líquido asqueroso emergieron dos extremidades larguísimas, de un color grisáceo y cubiertas de una mucosidad brillante. Eran unas manos desproporcionadas, con dedos largos y sin uñas. Esas manos agarraban la carne podrida que don Aurelio sumergía, la amasaban dentro del agua negra y luego se la devolvían. Cuando la carne salía del líquido, ya no estaba verde ni apestosa, salía roja, brillante, con un aspecto fresco y jugoso, lista para ser vendida. Pero lo peor no fue eso. Vi cómo la criatura que estaba sumergida en la pileta asomó la mitad de su rostro. No tenía ojos, solo una boca redonda llena de dientes parecidos a los de una sanguijuela. La cosa escupió una flema negra y espesa directamente sobre los cortes de carne, mientras don Aurelio se hincaba en el piso mojado y decía en español: «Que coman tu hambre, Señor, que se llenen de ti, que no puedan parar de venir a pagar mi tributo». Del asco y la impresión, di un paso atrás y pisé una rejilla de metal suelta en el piso. El ruido resonó en todo el pasillo vacío. En el cuarto de lavado, el chapoteo se detuvo en seco. Las manos de la criatura se hundieron rápidamente en la pileta negra y don Aurelio giró la cabeza hacia la puerta con una velocidad antinatural. Sus ojos estaban completamente dilatados y tenía esa misma flema negra embarrada en la boca. «Molta me cadelé», salí corriendo de ahí como alma que lleva el diablo. Corrí por los pasillos a oscuras resbalándome con la grasa del piso. Agarré mi bicicleta y pedaleé hasta que los pulmones me quemaron. No regresé por mi cartera, no regresé por mi quincena y bloqueé el número del mercado. Monte Andoañetés. Hoy, ese local sigue siendo el más famoso de la zona. Se hacen filas enormes de gente esperando comprar esa carne tan sabrosa, pero yo no puedo evitar sentir un hueco en el estómago cada vez que veo a alguien comer con desesperación, porque sé perfectamente que el éxito de ese negocio no es la calidad, sino un parásito demoníaco que contamina la comida para que la gente, sin saberlo, termine comiéndose su propia condena. Buenas noches. Gracias por escuchar. Y esta noche quiero preguntarles directamente, ¿qué opinan de esta última historia? ¿Es algo en lo que crees o puedes creer o no? A mí me deja una reflexión verdaderamente cruda y asfixiante. Todos los días salimos a la calle y compramos cosas para llevar a nuestras mesas, confiando ciegamente en las manos que las preparan. Pero historias como esta nos abren los ojos a una realidad perturbadora. En el mundo de la magia negra, la ambición no tiene límites. Hay quienes están dispuestos a pactar con las aberraciones más asquerosas del bajo astral y usar a sus propios clientes como ganado para alimentar a sus demonios, todo por no perder un peso. El verdadero horror es darte cuenta de que el mal a veces no entra por la puerta de tu casa, sino que te lo sirven en tu propio plato. Y con esta inquietante historia cerramos nuestra sesión de esta noche. Si estos relatos sobre santitos macabros, curanderas de mercados oscuros y rituales en carnicerías les hicieron sentir un escalofrío o pensar dos veces antes de comprar reliquias de dudosa procedencia, por favor dejen su pulgar arriba y compartan el video. Su apoyo es la sangre que mantiene vivo a este canal y nos permite seguir adentrándonos en la oscuridad para traerles estas crónicas. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo episodio. Recuerden que en la descripción del video encontrarán nuestro correo electrónico oficial. Escríbenos tu historia. Si alguna vez trabajaste en un mercado y viste los altares secretos de los locatarios, o si llevaste algo a tu casa que empezó a arruinarte la vida, queremos leerte. Nosotros leemos cada mensaje, porque este espacio está construido con los horrores que ustedes enfrentan allá afuera. Por hoy, la sesión ha terminado. Ya pueden encender todas las luces de su casa. Revisen bien a quién le compran su comida. Nunca recojan amuletos tirados en los tianguis y, sobre todo, si algún día entran a un cuarto y perciben un olor a agua podrida y a formol que no tiene explicación,
Salgan inmediatamente y no miren atrás. Que tengan muy buenas noches.